Está en nuestros estudios también José Urtubey, vicepresidente de la UIA, la diputada Liliana Schwing del Frente Renovador de Sergio Massa, el diputado nacional de Cambiemos, Facundo Garretón, y Pablo Cosiner, que es diputado del Partido Justicialista, el bloque justicialista, hombre de Juan Manuel Urtubey en Salta. Veíamos recién los datos de la industria, siguen todos para abajo. Marcan que la recesión está todavía bien instalada. Sí, gracias por invitarme, Maxi. En primer término, creo que es algo que venimos hablando en este mismo programa desde el principio de año, por cómo se encaró la necesidad de las variables económicas en Argentina. El resultado era previsible desde mi punto de vista. Me parece que por recién hacías un análisis del dólar y de las LEVAC en alguna medida. Eso yo creo que es porque se sigue priorizando en Argentina la política monetaria como factor de búsqueda de competitividad o de variable para domesticar la economía. En este caso se buscó domesticar la inflación a partir de unas LEVAC que la vimos en gran parte del año, al principio del año al 38%. Obviamente el renglón seguido de esto es que se fomenta la especulación financiera. En este momento yo creo que el desafío, vos recién preguntabas, respecto al dólar, es que también manejemos y estudiemos el comportamiento de las demás variables de la economía, llámese las tributarias, las financieras y también las monetarias, pero todo en un conjunto y también teniendo en cuenta la Administración del Comercio Internacional, porque si no va a pasar lo que vos decís, es decir, en pos de el inversor, en pos de buscar mayor rentabilidad, va a ir al dólar en vez de ir a la producción en este caso. ¿Por qué cuando se empieza a mover el dólar, los industriales respiran un poco, pero la sociedad que dice, bueno, sí, la verdad que el dólar a 15 de nuevo quedó súper barato con la inflación de este año, pero cuando se empieza a mover para arriba, todo el mundo empieza a temblar. Si se va para abajo, todos decimos, bueno, no hay competitividad, vuelve la plata dulce, hay un problema enorme en la economía. Si se va para arriba, también decimos, bueno, ojo, ¿qué pasa con los precios? No, es que tampoco nos respiramos cuando se va para arriba. En la medida que no haya nosotros, y en particular, y nosotros venimos hablando de una competitividad sistémica, si no hay un plan de gobierno orientado al desarrollo en términos industriales, en donde naturalmente veamos un comportamiento de la política monetaria ajustado a lo que es la política tributaria y ajustado a lo que tiene que ver con el comercio internacional, los resultados van a estar a la vista. Y esto es lo que creo que hay que revertir. Todavía estamos a tiempo y me parece que tenemos que buscar orientarnos al desarrollo. ¿Cómo se plantea un poquito los industriales? Me interesa respecto a esta discusión que hay impuesto a la ganancia. Pues es cierto que por un lado todos le dicen al gobierno, ojo, tienen que achicar el déficit fiscal porque esa es la madre de todos los problemas, la inflación, la deuda, que ingresen dólares vía endeudamiento, que te baja el dólar, el atraso cambiario, todos los problemas de la economía argentina. Ahora, por otro lado, lo están tironeando de todos lados al gobierno para sacarle porciones del presupuesto, para hacerle un agujero más grande desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Es decir, dos comentarios. Hay una sábana corta que están tironeando todo. Sí, primero todo lo que tenga que ver con el poder adquisitivo de la gente es positivo. Todo lo que mejore el poder adquisitivo. Lo que mejore el poder adquisitivo. Dicho esto, yo creo que hay un término de timing. Me parece que debió haberse discutido a principio del año, no terminando el año a las apuradas y en dónde estás a puertas de un año electoral. Y en segundo lugar, lo que se está discutiendo acá es la inflación del año que viene. Es decir, los ajustes de las escalas, sobre qué inflación se va a trabajar. Entonces, me parece que requiere este proyecto de un consenso muy fuerte para que no caiga en saco roto y estemos de acá a 8 meses volviendo a discutir en la Argentina que finalmente las escalas que se acordaron no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo. Y eso va a depender mucho también de los salarios que se acuerden para el año que viene. Por eso, pero depende mucho también del consenso. Todos los sindicatos dicen que los salarios tienen que estar arriba del 25% el año que viene. Por eso es lo que digo, que se está discutiendo inflación en definitiva. Pero digo, depende de un consenso real de todos los sectores políticos. Si no, vamos a estar discutiendo permanentemente este tipo de temas. Ahora vamos a discutir un poquito el impuesto a las ganancias en la mesa, pero hoy se conoció también que apareció un decreto en el boletín oficial, un decreto de Macri, que incluye en el blanqueo a familiares que hasta ahora la ley de blanqueo vedaba, familiares de funcionarios. Básicamente padres, cónyuges y otros parientes de funcionarios que hasta ahora tenían vedado. Creo que lo único que podía hasta ahora ingresar dentro del blanqueo eran los hijos de los funcionarios. ¿Qué ocurrió? Digamos, ¿hay un cambio respecto a lo que decía la ley? Que más me preocupa que el contenido, que podemos discutir, es la manera. El presidente siempre definió como un hombre respetuoso del Congreso. Lo que acaba de hacer es modificar una ley por un decreto que ni siquiera es de necesidad y urgencia.
Entonces creo que lo que plantea esto es poner en juego todos los niveles de acuerdo. O sea, la ley de blanqueo se aprobó por un acuerdo de una mayoría política que le dio al gobierno una herramienta que el gobierno estaba pidiendo para ejecutar su plan. Eso fue a partir de una discusión. Este tema del blanqueo de los familiares se discutió y se llegó al acuerdo de la redacción de la ley. Si hoy el presidente, por un decreto común, cambia el texto de una ley, es un precedente que a nosotros nos hace replantear los niveles de acuerdo, porque a partir de ahora nosotros no tenemos ninguna seguridad que lo que se pueda acordar en el Congreso, el día de mañana el presidente lo cambie por un decreto. Entonces, después sí podemos entrar a discutir el contenido. Pero para mí... Está diciendo Pablo Cosinar, que es del bloque justicialista, que es uno de los bloques dentro del peronismo más dialoguista con nosotros el gobierno. Tomamos la decisión el de vos y el de Oscar Romero, que ha acompañado casi todas las leyes del gobierno. Nosotros hemos discutido ley por ley, sí, priorizando la gobernabilidad. O sea, hoy el gobierno no puede decir, salvo raras excepciones, que la oposición no ha colaborado en la gobernabilidad. Sí nos hemos puesto de acuerdo en algunas leyes, como la ley antidespido, hemos dicho que no queríamos que se vendan las acciones que tiene el ANSES en empresas privadas, una serie de cuestiones que hemos discutido. En ganancias estamos discutiendo. Ahora bien, si lo que nosotros nos pongamos de acuerdo, después el presidente, como hoy, va a cambiar la ley por un decreto, no es el mejor señal a un Congreso que lo que está buscando es aportar a la gobernabilidad. ¿Cuál es la intuición o la sospecha en la dirigencia política? De que ¿por qué el presidente cambia por decreto este tema del blanqueo para que ingresen familiares, padres o otros familiares? No, creo que no es un cambio del espíritu de la ley. En el fondo es de lo la que... letra. No, cambió por totalmente. favor, es un cambio de la letra. Totalmente Desde cambiado un punto la de ley. vista, lo que dice el decreto está relacionado a funcionarios que no hayan asumido una fecha determinada. Es decir, mi caso, yo asumí bueno, en tu caso no, pero yo asumí en diciembre. Si mi padre o otro familiar y eso, yo no era funcionario, ¿por qué no va a volver a blanquear? ¿Se entiende? Esto no cambia el espíritu de la ley, es un caso puntual, es que la ley ley no estaba dentro de... Perdón que interrumpa, no estaba pero la ley, contemplado, si digamos, la ley no hace distinción, un decreto no puede cambiar el espíritu de la ley. Pero era algo que no estaba contemplado yo dentro de la coincido ley. plenamente lo estábamos conversando antes de entrar acá con Pablo. Nosotros somos también, el Frente Renovador, le hemos apoyado, le hemos acompañado, y esto que nos llevó hasta las 5 de la mañana de acuerdos porque eso no se cerró en las comisiones, se fue cerrando todo ese acuerdo en el momento antes de votar. Y expresamente se sacó a los padres y se puso a los hijos. Bueno, pero por eso. Entonces, Pero esto es sienta antes que sean esto es un precedente horrible. Horrible en el sentido de que si nosotros estamos acordando cuestiones en el Congreso y después el presidente no las respeta y hace lo que se le antoja. Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo no que bajo ningún Por punto de vista? favor, no, estamos hablando de alguien que no era funcionario. De Cambiemos, digamos, a la gente cercana, Elisa Carrió, que todavía no habló de esto. La Bueno, verdad todos están esperando el tuit de Lilita, Bueno, ojo con este tema. Yo pregunté cerca de Lilita, Sí. porque Lilita está en una reunión, no entiende, me dicen, esto es pésimo, está muy mal y no cumple con el espíritu de diputados. Hay que recordar Bueno, que por el eso. proyecto original excluía, o por lo menos permitía a los familiares que blanqueen, en diputados sacó y Macri lo volvió a meter por un decreto. No, Y no, si no, sacó- no es Quédate así, tranquilo, lo sigue haciendo, quédate lo sigue tranquilo que ahora excluyendo. Lilita les dice y vuelven para atrás seguro. Y se podía decir por qué también se sacó en diputado, porque fue la propia Lilita Claro, la que Sí, salió muy fuerte por a eso. decir Lilita les que dice no lo que podían estar los tienen que hacer y familiares. les gobierna Lilita Carrió, Lilita. ¿no? Estamos hablando. Así que es muy probable que en las próximas horas Lilita salga a hacer una crítica. Esto bastante significa que Franco, por ejemplo, Franco Macri puede blanquear. Esto va más allá de la ley, en el sentido de que la ley marca un concepto y esto había quedado fuera, no estaba contemplado. Yo era funcionario, no era funcionario. Si no era funcionario, ¿por qué no van a entrar? Yo coincido plenamente con que si son funcionarios no se tiene que cambiar, la ley está para eso, pero era un concepto que no estaba contemplado. Simplemente para darle claridad a un ámbito de gris que había y decir, bueno, ¿qué pasa con yo no era funcionario? A ver, ¿Qué me pasa parece en que son dos cosas distintas. Yo insisto, los funcionarios que están sospechados y con denuncias de corrupción, está claro que sus parientes no van a entrar al blanqueo. Entre otras cosas porque si entran al blanqueo es una papita, es decir, se la dan servida a la unidad de información financiera para que agarre el expediente, haga la trazabilidad de los fondos y se lo pase a la justicia federal para investigar. Sería como cazar en el zoológico. Me parece que acá lo que se está discutiendo es de funcionarios que tienen familiares que han evadido impositivamente, que es el espíritu del blanqueo. El blanqueo La ley blanquea tenía un mensaje. el hecho de la evasión, la ley tenía un mensaje. no hechos de narcotráfico, no hechos de corrupción política y demás. Pero bueno, es cierto que en la ley se sacó a los padres, por ejemplo, de funcionarios. Pero si no era Exacto. funcionario, en el caso de Macri, vos preguntabas,
¿Macri hace cuánto que es funcionario? ¿15 años? Ok. No, 10. Bueno, hace 10 años, bueno, si el año pasado, hace 5 años, 7 años, 8 años, no podría hacerlo. Era algo que estaba fuera de la ley y había una zona gris que había que aclararla. La ley tenía un Simplemente mensaje como muy eso. claro, que nadie sospeche que una ley se estaba haciendo para beneficiar a algún familiar que tenía alguna propiedad no blanqueada y que ahora la pueda blanquear. Sea que la haya Se adquirido, mantiene el mismo espíritu. no, sea que la haya adquirido Claro, la se propiedad cambia la ley, antes de ser la letra. funcionario de esta persona o después. ¿No? La ley no hacía distinción. Estaba prohibido a un familiar de un funcionario haya adquirido Pero un no bien era en cualquier... si no sos funcionario, Bueno, el que ¿qué es pasa hoy. en ese caso? No. Sos hoy, pero no, no. es que la ley lo que busca es impedir que el familiar de una persona que es funcionario hoy pueda blanquear un bien que no ha declarado, sea en cualquier momento que la haya comprado. Si no se puede interpretar que vos haces la ley para beneficiar a un funcionario, Exacto. a un A ver, ahora familiar. seguimos con el impuesto a las ganancias. Parece que, Sí, yo quiero, que Macri no va a conceder No, demasiado. ellos han hecho algo increíble. Han ido a la comisión ayer con un PowerPoint, con Aval, lo acaba de decir, a destruir nuestro proyecto. Lo que pasa no es a que el plantear... proyecto era simpático. No, Se basa, simpático ¿verdad? no. Nosotros Cuando hemos presentó trabajado... Massa todo el proyecto, hizo todo un Simpático show no. sin ningún número. Terminó la exposición la sin semana ningún pasada y número, ¿dónde están los números? los sacamos, mirá, los números que hablamos de la renta financiera, los sacamos del presupuesto que votamos, de lo que ustedes pusieron Por favor. sobre la exención de la renta. No, por favor, no, Renta Pablo. financiera. ¿No lo sacamos de ahí? ¿De dónde lo sacamos los números? Renta financiera, ¿a qué te referías específicamente? Estamos ¿Está hablando hablando de plazo fijo? ¿Está hablando de acciones? de las ¿Está hablando de- LEVAC, plazo fijo y LEVAC. Pero el plazo fijo hoy, como decías las Y el pinas, plazo fijo, ojo con eso que están- vas a encarecer el estamos más de un financiamiento millón. golpeando a la productivo. clase media. No es El plazo clase fijo, media. sí, hoy de las más personas... de 1,5 millones de pesos. No estamos hablando de un plazo fijo de 300.000 pesos. No Pero estamos eso hablando de un impacta tipo en el que sector juntó... crediticio. Marco Labaña lo entiende perfectamente esto hasta cuando te sentás y le mostró un dice, hay un punto ahí. Entonces, Nosotros- tratemos de construir sobre No, esto si y no decir, queremos no, construir. no, No, pero no, algo claro racional. que queremos la construir posición de racional. ayer, cuando Que estuvo dijimos del presentando a juego. Badera, no es viable. Dijimos del juego, Muéstrame los números dijimos que de la había renta día. financiera, La discusión me decimos parece que de las hay que horas comenzar extras, decimos. Ahora, otro yo te lado. digo, te hablo de la realidad. Que quieren desgravar Maxi, las horas extra de exactamente. pago de ganancias. La realidad es esta. Yo te hablo de un trabajador de mi ciudad o la barría que te dice... Y mira, yo no hago más horas extras, no me conviene porque pierdo plata, trabajo y me lo quita el Estado. Esto frena. Eso desaparece nosotros con queremos... el cambio de las escalas. Pero digo, Bueno, correcto. Esa sí, realidad. y 500.000, Parece que- claro, me parece con el cambio, y ojo con 500.000 el tema. trabajadores más que hoy no pagan van a trabajar. Mira, si nosotros pensáramos en términos electorales, ¿sabés qué haríamos? Votaríamos a dos manos el proyecto de ustedes, porque el año que viene 1 millón de personas van a estar pagando impuestos a la ganancia y van a estar pensando a la hora de Yo votar quiero que hicieron un retomar desastre. Eso que plantea recién la diputada. Me parece que ese es el Ahora ve comienzo claro de por la qué no es así. discusión. El gobierno ha reconocido ayer en comisión que la expectativa de aumento salarial para el año que viene, como punto de partida, es el 21%. Si nosotros planteamos la actualización del mínimo no imponible en un 15%, se va a dar esto. Cuando Más gente va a estar pagando. Cuando La gente comiencen va- las paritarias, 500.000 trabajadores van a aportar a ganancias y hoy no lo están haciendo. Y tiene que ver con lo que decía José. O sea, uno de los problemas que hay hoy de fondo es la caída del mercado interno. Hoy está lesionado la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La economía argentina, hasta que no sufre una transformación importante, se sigue moviendo a partir de la capacidad de consumo. Si nosotros vamos a hacer que el año que viene paguen más trabajadores ganancias, realmente no estamos dando en la tecla. Eso por un lado. Estamos de acuerdo que hay que discutir ganancias. Estamos de acuerdo que hay que cambiar el mínimo no imponible. Nunca puede ser menor el aumento a lo que el gobierno estima. El aumento como va. salarial. Y el otro tema, no de financiar a las provincias. Yo creo que hay manera. O sea, no nos planteen ahora, yo escuchaba a Las Pinas, ¿no? Durante este año el gobierno ha tomado un montón de medidas que ha desfinanciado a las provincias, en retenciones, en ganancias, con un montón de leyes. Ahora se le ocurre la responsabilidad de convocar a los gobernadores, que se queden tranquilos, nosotros no vamos a aprobar una ley que Pero perjudica esto a las plantea provincias. Massa también. A ver, Uno de el los- impuesto a al ver, juego- Una sin pequeña tiempo, reflexión. simplemente, sí. Una pequeña reflexión. Uno de los grandes problemas que hay es que no hay crédito financiero Sí. productivo hoy en la Argentina. Es un 14% que llega al sector privado y al productor, al industrial, un 20% de eso. Si se graba el plazo fijo en un momento inflacionario, vamos a estar retrocediendo. Hay que estudiar bien a fondo y ser serio con esto, porque si no estamos generando expectativas en el aire. Miren Eso cómo es es la punto. frazada corta, ¿no? Todos tiran de un lado y todos tiran del otro, ¿viste? Uno quieren mejorar el tema del mínimo no imponible de impuesto a la ganancia, el gobierno no quiere, se apoyan los gobernadores, se apoyan los empresarios, pues si se graba la renta financiera dice no van a encarecer el crédito. Es complicado, el tema presupuestario.